Padre, te damos gracias en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta hora. Amén. Sé que tu palabra va a llenar nuestras vidas. Sé que esta palabra va a llenar la iglesia, Señor. Y yo declaro en este momento, pido a la iglesia que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, abra ahí y tenga una conexión con tu Espíritu, con el Espíritu que está en ti. El Espíritu de Dios haga una conexión poderosa. Que en esta hora, en esta noche, la palabra que va a ser ministrada a través del Espíritu Santo cobre vida, se empodere y que la tomemos con toda seriedad, porque esta palabra es tan seria, que cada hijo de Dios debe de tomarla con esa seriedad que realmente amerita esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y sé que el Espíritu Santo va a ministrarte con esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones a amada Iglesia de Dios y todas las personas que están conectadas en esta noche. Los bendecimos en el nombre de Jesús y en este momento le pedimos a nuestro amado Espíritu Santo que tome el control absoluto de este tiempo. Desde principio hasta fin lo invitamos y le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, te amamos, este es tu tiempo, me declaro tu instrumento en el nombre de Jesús. Amada iglesia, hemos estado esperando este momento de compartir esta palabra que es muy relevante para este momento del tiempo en que estamos, para este tiempo en que estamos viviendo. Esta palabra es una necesidad. Y habíamos estado esperando el momento de compartir este tema y entendimos por el Espíritu que este era el momento para compartir esta palabra, y es sobre la necesidad o el mandato de congregarse. Y para comenzar esta palabra, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes para que lo contesten dentro de su corazón, para que lo mediten, porque sinceramente yo nunca había pensado relacionar este tema con lo que yo les voy a preguntar, porque esto no vino de mí, sino que el Espíritu Santo me hizo saber que eso es lo que esto significa. No es como algo muy superficial no congregarse, sino que tiene un trasfondo más profundo y es más dañino de lo que nosotros pensamos. No es algo como que es sencillo. Según lo que el Señor me reveló en este momento, es que esto es un espíritu. Y como es un espíritu, lo tenemos que combatir espiritualmente. Esto no es como una manera, no es como una teoría, no es como una cosa que alguien te impone, algo de parte de un hombre. Esto es un mandato de Dios, congregarnos. Todo lo que está en la palabra de Dios, cuando Dios dice que hagamos algo, una de las cosas que yo he aprendido es que cuando Dios te dice que hagas algo, Él sabe por qué te lo dice. Porque el no hacer eso no es porque nosotros no estemos solamente desobedeciendo a Dios. Eso no sería tanto, sino son las consecuencias que vienen por desobedecer, porque Dios cuando te dice que hagas algo es por tu bien, no es por el bien de Él. Dios no necesita que nosotros nos congreguemos, el que necesita que se congregue somos nosotros. Sí. Él está en su trono y él todo lo tiene, pero nosotros somos constantemente necesitados de Él, tenemos una dependencia total de Dios. Entonces, esta es la pregunta que te voy a hacer. Es la pregunta que el Señor me puso que escribiera. ¿Cómo se siente un huérfano? ¿Cómo crees que se siente un huérfano? Y debido a ahí nos vamos a enfocar. Un huérfano, en primer lugar, se siente desprotegido. Sí. Segundo lugar, se siente abandonado. Tercer lugar, se siente solo. Cuarto lugar, se siente triste. Quinto, se siente que no avanza. Y sexto, está desconectado de su bendición. Ese es el estado de una persona huérfana. Un huérfano, alguien que no tiene padre, que no tiene madre,
que no tiene un hogar. Y rechazado. Rechazado. Y como nosotros nunca hemos conectado el congregarse con orfandad, pero esta conexión la vamos a hacer porque el Espíritu Santo me enseñó que el no congregarse es un espíritu de orfandad. Sí. Y yo realmente esto yo no lo sabía. Vamos a entender que cuando una persona es huérfana, no tiene un hogar, el que no tiene un hogar no puede prosperar. El que no tiene un hogar no puede conectarse a su cobertura, a su bendición. Está totalmente desconectado. Y como esto es espiritual, Dios puso, el Señor me decía, así como hay un hogar físico, donde los hijos nacen en el hogar, con un padre, con una madre, con una casa. En esa casa hay comida, hay abrigo, hay protección, hay cuidado, hay bendición. Entonces, de la misma forma, Dios diseñó que su familia, la familia de Él aquí en la tierra, tuviera un hogar, tuviera una casa espiritual donde congregarse, donde alimentarse, donde crecer y donde avanzar y donde conectarse a su bendición. Y esa bendición siempre viene, toda bendición viene conectada a una paternidad. No puede haber bendición. Si tú te grabas eso en tu corazón, eso te va a hacer cambiar tu manera de pensar. Toda bendición está conectada a una paternidad. No puede haber de bendición sin paternidad. Tú no puedes conectarte a tu bendición cuando tú no tienes a quien honrar. Toda bendición viene a causa de una honra que tú das. Cuando un hijo sale de la casa, esa persona se desconecta de la bendición que tiene como hijo de esa casa, como hijo de esa familia. Entonces, cuando una persona no se congrega, no puede tener la bendición del Padre, porque está violando un mandato que Dios dijo que teníamos que congregarnos. Sí. Y cuando Dios dice que lo hagamos, es por nuestro beneficio. Un hijo cuando sale de la casa va a tener falta de comida en primer lugar, falta de un techo, falta de una cama, falta de ropa, falta de familia, falta de comunión, se va a sentir solo. De amor. Y esas son las cosas esenciales que un ser humano necesita para estar saludable. Y de la misma forma, para que una persona esté saludable espiritualmente, tiene que estar conectado a una casa espiritual. Tiene que estar conectado a una familia espiritual. Tienes que estar conectado a una paternidad espiritual. Y el texto más conocido, que toda la iglesia lo sabe, que dice que no dejemos de congregarnos, eso está en Hebreos 10:25. Muchos ya se lo saben de memoria, pero para la gente nueva lo vamos a leer. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No congregarse es una costumbre, ahora tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamiento. Congregarnos tiene que ser una costumbre. Costumbre es algo que tú haces siempre y no lo puedes dejar de hacer porque ya te acostumbraste. Un hábito. Es un hábito que está dentro de ti. Nadie te la tiene que decir. Es como bañarse, es como comer, como todo lo demás. Y yo te puedo decir, por ejemplo, de que yo vengo de un hogar cristiano desde que nací en un hogar cristiano y yo no me recuerdo alguna vez que nosotros dejamos de ir a la iglesia. No me recuerdo. Algún día que dejamos de ir a la iglesia. Y para mí la casa de Dios es uno de los regalos más hermosos que tú puedes tener como parte de una familia espiritual. Estar en la iglesia es una de las cosas más hermosas que podemos experimentar. ¿Por qué?
porque lo más cerca al cielo es la casa de Dios. Y una de las cosas que te va a hacer, si hay alguien que está oyendo y tiene problemas de congregarse, esto te va a hacer cambiar, porque hay muchas personas que ponen muchas excusas para no congregarse, pero esto te va a hacer cambiar. Y esto vino de una vez que yo estaba platicando con una persona por teléfono, le estaba dando como un pequeño discipulado, y esta persona me dijo que la iglesia estaba muy lejos. Y en ese momento el Espíritu Santo me dio la respuesta y me dijo que cómo esa persona pensaba que iba a ir al cielo si el cielo está más lejos. Si tú crees que la iglesia está lejos, el cielo está más lejos. Y si tú piensas que ir a la iglesia es un gran trabajo, ¿cómo piensas que vas a ir al cielo? O si tú no quieres estar en la casa de Dios, ¿cómo crees que Dios va a querer que te va a estar esperando para que estés con Él? Si no estás en el hogar aquí físico, en el hogar temporal, que es la casa de Dios, ¿cómo crees que vas a estar una eternidad con Él? Entonces tendríamos que no estar bien para pensar de esa forma, porque esto es como un entrenamiento. Todo lo que es en la iglesia es un entrenamiento para estar en un hogar eterno. Pero aquí es donde nosotros nos entrenamos y es donde nuestro corazón es probado si de verdad nosotros tenemos si estamos comprometidos con Dios o tenemos un pacto con Dios. En Dios todas las relaciones son de pacto. No es como que a veces quiero o no quiero, no. Cuando tú le has entregado tu vida a Dios, eso es como un privilegio ir a la casa de Dios. No va a ser como una carga, tiene que ser un deleite estar en la casa de Dios. Como dijo David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces nosotros tenemos que tomar esto como un deleite y no como una carga. Quiero aportar algo importante acá. Quiero aportar algo porque yo estaba meditando. ¿Qué tan serio es esto, el cual los hijos de Dios no lo han considerado? Aquellos que ponen pretextos y que son personas que a veces van y después no van, días van, otros días no van. ¿Qué tan serio, pero qué tan serio es esta situación de los cristianos que han vivido practicando ese estilo de vida? Porque hay mentiras del diablo que los cristianos las creen fácilmente. Porque quiero decirle a la iglesia, y yo sé que bendecimos la iglesia porque la iglesia está en un nivel de revelación grande, pero aún hay cristianos que son tan sensibles a la mentira de Satanás que rapidito ellos se unen a cualquier mentira que Satanás le diga a través de personas. Hay personas que se han tomado esa mentira de decir: no es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Eso es satánico. Todo lo que es en contra de lo escrito por Dios es satánico. Y porque Dios dice que hay que congregarnos. Cuando alguien dice que no es necesario, es Satanás hablando a través de esa persona. Ahora, el punto que quiero rápidamente aportar es, si dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que muchos no le han puesto cuidado a esto, pero este momento, hace un rato, yo me puse a pensar y el Espíritu Santo me dijo: quiero manifestar las señales de los últimos tiempos de lo que está pasando en la tierra. Porque, amada iglesia, esta es una epidemia que se está viviendo en la actualidad, la cual nosotros debemos, como dijo la pastora, de combatir. Tenemos que bombardear y enseñarle a la iglesia que no puede estar jugando en esa área. No podemos estar jugando en esa área. Escucha una de las evidencias. Te voy a enseñar uno de los sensores que Jesucristo está hablando aquí. Él dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos es apoyándonos, aconsejándonos, motivándonos. Escucha esto, aquí está. Y tanto más, dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Eso me impactó. Me impactó tanto que me dijo: Abraham, este es el sensor, diciéndote que el Señor está pronto a su venida. El gran desánimo y desorden que la iglesia en la tierra ha adoptado.
Dice, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Quiere decir que cuando hay esta situación en la tierra, te está diciendo, Jesucristo está pronto a venir. Él dijo, cuanto más cuando veas que aquel día se acerca. Amén. Sí, eso es así, de que esto es una señal de los últimos tiempos, después de que todo se cerró. Sí. Dicen que el 50% de la iglesia no regresó a la iglesia, no regresó al templo. Sí, y todavía ellos están todavía, ya se acostumbraron a no congregarse. Sí. Se les ha hecho una costumbre y ya ellos han aceptado esa normalidad como algo normal, pero es anormal. Un hijo de Dios no puede dejar de congregarse. Si tú no te estás congregando, tú estás en ese 50% que se ha apartado y estás en la señal de los últimos tiempos. Sí. En cambio, si tú, después de que todo se cerró, pero tú estás en la iglesia, tú eres parte del remanente de Dios. Tú eres parte de esa iglesia que el Señor va a venir a levantar. Esa iglesia que se ha mantenido firme, que está fuerte y que está siempre motivada, está esperando. Cuando tú esperas a alguien, tú no estás desapercibido. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no congregarse? En primer lugar, viene un enfriamiento espiritual. Segundo, la persona regresa a la condición que tenía antes. Tercero, abandona el servicio a Dios. Y cuarto, rompe su compromiso con la iglesia. Espero que esa persona no seas tú. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que su casa se llene. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es la voluntad de Dios, que su casa se llene. ¿Cuáles son esos beneficios de congregarse? Experimentamos la presencia de Dios con una unción corporativa. Cuando está la iglesia junta, la presencia de Dios se manifiesta de una forma más grande que solamente tú estés en tu casa, porque a más hijos de Dios juntos, más presencia de Dios. Aprendemos la palabra de Dios. Esos son los beneficios de congregarse. Recibimos cuidado pastoral. Tú no puedes pensar que el pastor va a estar pendiente de ti si tú no te congregas. Tenemos compañerismo los unos con los otros y nos beneficiamos de los dones espirituales. ¿Cuál es esa iglesia remanente? Que el remanente es cuando lo que ha quedado después de algo que ha pasado, de algo que sucedió a nivel mundial. ¿Cuál es ese grupo pequeño que ha quedado en la iglesia? Porque no toda la iglesia que era antes está ahora congregándose. Y esto no solo es en nuestra iglesia, esto es a nivel mundial. Esto es una cosa mundial que ha sucedido, donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que alertarnos de lo que está sucediendo y tenemos que volver al camino. Tenemos que volver a la senda antigua y decir, estoy yo en ese remanente. Y lo que yo te quiero decir, amada iglesia, es que nosotros tenemos que estar más allá. Esto para nosotros debería de ser como pre-kinder. Nosotros tenemos que tener una mentalidad no solamente de congregarnos, sino qué voy a hacer para llevar más personas a la casa de Dios. Nosotros ya no, si alguien todavía está en el nivel de que necesita que lo anden rogando, eso es, lo siento mucho. Eso para mí, a veces yo no sé, pero no soy de las personas que habla mucho de esos temas, porque yo digo, para mí eso es como un nivel de kinder. Nosotros tenemos que ver qué es lo que voy a hacer yo para poder llevar a alguien. Si yo voy a orar más, tengo que orar, tengo que estarme preparando todos los días. ¿A quién voy a invitar? Tengo que ver. Haz un recuento de los amigos que tienes, de las familias que tienes, que tú te gustaría que vengan al Señor. Apúntalas en un papel, llévalas a la iglesia y dilo, pastores, quiero que oren por estas personas que yo quiero que vengan al Señor. Y nosotros, tú me das ese papel, yo voy a estar orando por esas personas.
O tú te pones de acuerdo con otra persona en la iglesia, un hermano, una hermana, y dile, los vamos a poner de acuerdo por esta familia, los vamos a poner de acuerdo por este amigo, por estas amigas que queremos llevarlos a la iglesia. Y esa es la manera que nosotros vamos a hacer que la casa de Dios se llene. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para mí ese es un rema. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. ¿Cuál era la iglesia del libro de los Hechos? Una iglesia que estaba en las casas, una iglesia que se congregaba todos los días. ¿Y qué sucedía en esa iglesia? Habían señales, habían milagros. Dice que por la mano de los apóstoles muchos milagros y señales se hacían, de modo que traían los enfermos, los traían en camas, y si Pedro, o dice que por lo menos la sombra de Pedro pasaba por ellos y los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Por la unidad del pueblo de Dios. Le voy a leer esa palabra porque me gusta mucho cómo dice, está en Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Dónde estaban unánimes? Tú no puedes estar unido con alguien si no te congregas. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Tú quieres estar en esa iglesia? ¿Tú quieres estar en una iglesia así? Nosotros decidimos si queremos una iglesia así. Nosotros decidimos con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir y de actuar, si queremos una iglesia del libro de los Hechos. Amén. Y eso es mi ideal. No quiero seguir ningún patrón de las iglesias que yo veo. Quiero vivir en una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. ¿Qué piensas tú? Amén. Amén. Wow, gloria al Señor. Eso motiva a la iglesia, de verdad. Porque ir a la iglesia, a una iglesia seca, es como tomar la posición de la mujer samaritana que iba al pozo todos los días. Y aquella mujer, lo que estaba pasando es que estaba cansada. Ella misma lo declara. Le dijo, dame desagua para que yo no vuelva a venir. Quiere decir que esa mujer estaba cansada de ir a traer agua, de ir a sacar agua, La iglesia, cuando se convierte en una iglesia viva de milagros, es una delicia ir ese día a la presencia del Señor. Entonces, pero como dijo la pastora, eso lo decidimos nosotros. Ella mencionó muchas cosas importantes. Ya nosotros no estamos en kinder, ya no somos niños, ya no, de verdad. Nosotros tenemos que estar en otro nivel ya de empujar a otros a venir a Cristo. Amén. De traer otros a Cristo. No estar esperando que me estén motivando para ir a la iglesia. Saquémonos ese demonio de la mente, dile a otro, sácate ese demonio de la mente, y comencémonos a congregarnos con responsabilidad, con un deber como verdaderos hijos de Dios. Comprometidos con el Señor, por la palabra del Señor. Falta un mes para que termine el año, falta un mes, amados. Yo mandé un mensaje hoy y dije que nos hiciéramos esa pregunta: ¿será posible que ya el año se va a terminar, que falta un mes, y yo no llevé una alma a los pies de Cristo para que sea salvo? Pero ¿sabes qué? Falta un mes. Y en este mes, este domingo que viene y el próximo, tenemos la oportunidad de decirle: Señor, con todo mi corazón, yo deseo llevar una familia a ti, Señor, para que sea salvo. No es posible que estemos nosotros
viviendo sin dar frutos, porque los árboles tienen que dar fruto. Preocupémonos, llorémonos, asustémonos, pues si queremos hacer esa palabra, asustémonos nosotros mismos y decir, Dios mío, ¿por qué no he dado frutos? Es porque nosotros no hemos tomado la responsabilidad de verdad, con seriedad, de ser verdaderamente discípulos y comenzar a ser árboles que den fruto. Amén. Olvidémonos, hermanos míos, de la pasividad, de la mediocridad. Hombres y mujeres, les hago un reto, los impulso en esta hora. Amén. Tomemos seriedad, con coraje, hombres y mujeres. Tomemos seriedad y decir, ¿sabe qué? No voy a vivir esta vida pasiva más. No voy a necesitar que nadie me ande empujando. Corro peligro al no congregarme. Mis hijos corren peligro. Mi generación corre peligro. Amados míos, te bendecimos. Amén. Toma en serio este consejo. Tenemos que llevar almas a Cristo. Amén. Como hijos de Dios, que se vea el fruto en nuestras vidas. Vamos a orar. Amén. Padre, en este momento, gracias por tu palabra Amén. que ha llegado al corazón de tus hijos. Amén. Te bendigo, iglesia, en este momento. Iglesia en la tierra, te bendigo. Amén. Si caíste en el 50% que abandonó la casa de Dios cuando la pandemia, el Espíritu te dice, regresa y regresa con más fuerza. Amén. Si caíste en el 50% de los que salieron corriendo, que no entendieron lo que Dios quería hacer, el Espíritu te dice en esta noche, regresa y regresa con más fuerza. Amén. En el nombre de Jesús. Y familias, dejen de cavilar, ya no anden saltando, ya no anden brincando. Regresa al lugar donde Dios te quiere poner. Donde saliste, allí regresa como el hijo pródigo. Amén. Y regresa con humildad. Amén. Y el Señor te va a restaurar y te va a restituir lo que tiene para ti. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.